¿Qué tal? Nosotros somos Marian Juliet. Montserrat. Norma Juliet Pérez Águila. Nosotros vamos a hablar sobre el ADN y su replicación. Por aquí va a aparecer algunos videos e imágenes como referencia para que sea un poquito más entendible este video. ¿Ustedes sabían que los cromosomas se encuentran dentro de la célula? Perdón, no son los cromosomas. ¿Ustedes sabían que el ADN se encuentra dentro de los cromosomas de la célula? No. Le Bueno, vas a seguir. Pues se encuentran dentro de los cromosomas de la célula. Los cromosomas trabajan para construir proteínas y ayudan a la multiplicación y la división de las células. También, por otra parte, la estructura única del ADN le permite ser una molécula hereditaria y le permite también almacenar las instrucciones para dirigir las actividades celulares. El ADN está formado por fosfato, por la base y por su azúcar desoxiburrosa. Tiene una forma de escalera torcida, a la cual se le llama de doble hélice. Tiene 4 bases nitrogenadas, que son adenina, tiamina, citosina y guanina. Estas se emparejan entre sí, la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Estas 4 letras forman codones y estos codones se repiten en varios órdenes una y otra vez, formando genes, y estos genes le dicen a las células cómo producir una proteína que controla todo en la célula. Bueno, ahora vamos a hablar de la historia del descubrimiento de la estructura del ADN. Como primer punto, en 1869, el biólogo suizo Johann Friedrich Miescher quería aislar el núcleo de una célula y con esto recabó materiales o muestras que fue pus de vendajes quirúrgicos y el esperma de un salmón, centrifugando para aislar los núcleos y realizó análisis químico pues, de esos mismos, de los núcleos. En 1914, Robert Foyet descubrió el método para revelar el ADN basado en el colorante fucsina. El químico Levet analizó los componentes del ADN y encontró las 4 bases nitrogenadas que ya mencionó anteriormente Julie, que son la citosina y timina, adenina y guanina. También expuso los nucleótidos que estaban unidos por los fosfatos, formando el ADN. Después llega James Watson y Francis Crick, que descubrieron la forma del ADN en el interior de una célula, en el cual observaron la doble hélice, que es crucial en toda esta investigación, y este descubrimiento fue el punto de partida del estudio del genoma. Desde esa fecha, pues han pasado muchos años y los avances de la genética han sido enormes. Ahora hablemos sobre la hipótesis de la replicación del ADN. Básicamente sabemos que existe la semiconservativa, pero no solo es esta, hay 3 modelos de replicación del ADN después del descubrimiento de su estructura. ¿Cuáles son? Conservativa, semiconservativa y dispersa. ¿De qué trata cada una? Pues hablemos sobre la semiconservativa, que nos dice que las 2 cadenas de ADN se desarrollan y cada una sirve como un molde para la síntesis de una nueva y complementaria, podríamos decirlo así. Resulta que 2 moléculas de ADN con cada una con una cadena original y una cadena nueva. Ahora, en el caso de la conservativa, ¿qué sucede? Pues la replicación del ADN resulta ser que una molécula compuesta por 2 cadenas de ADN originales y otra molécula compuesta por 2 cadenas de ADN nuevas, ¿no? En este caso ya no solo es una, son 2. ¿Y qué sucede en la dispersa? Pues la replicación del ADN resulta de 2 moléculas de ADN que son mezclas o bien híbridas del ADN original y de las moléculas hijas. En 1954 tenemos a 2 personajes, Mendelssohn y Frankenstein. ¿Qué sucede? Pues se conocieron tan solo un año después del descubrimiento de la estructura del ADN por Crick y Watson. ¿Qué sucede? Pues realizaron un experimento en el cual pues descubrieron eso, ¿no? Que el ADN replicado de una manera pues semiconservativa. Nos dice que significa que una cadena de una molécula de ADN sirve como molde para la síntesis de una nueva cadena pues complementaria. Para 1956 tenemos el experimento de la replicación de ADN
partir de la bacteria E. coli por Arthur Comber. Arthur aisló una bacteria tomada de un intestino humano llamada Escherichia coli, la cual esta enzima polimerasa que in vitro y sobre el ADN obtenido de distintos organismos era capaz de sintetizar nuevas cadenas complementarias de ADN y así obtener nuevos ADN. En 1956, Arthur Corbett y su equipo identificaron la enzima crucial o responsable del proceso de replicación del ADN y lleva el nombre de ADN polimerasa, que es responsable de la síntesis del ADN. Un año después aisló y purificó la primera ADN polimerasa de E. coli, que pues E. coli ya mencionamos mucho en este tema, siendo la enzima central que sintetiza las nuevas cadenas de ADN. Ahora toquemos el tema sobre el mecanismo de las ADN licasas. Estos no tienen solo no tienen un descubridor, nada más. Hay varios científicos que contribuyeron a esto. Como primer lugar, Arthur Kornberg, que mencionó mi compañera, y Severo Ochoa. En la década de aproximadamente de los 50, 60, se identificaron y purificaron enzimas que estaban implicadas en la replicación del ADN. Dentro de un tiempo determinado de 50 a los 80, hay varios científicos que contribuyeron a esto. Como mencioné, Mendelssohn y Franklin fueron grandes descubridores, Arthur Kornberg, Bruce Alberts, y de la década de los 80 a 90, pues pudieron descubrirse numerosas ADN licasas que hasta ahora pues podemos identificar. Para 1960, Jack y Gerard Hurwitz demostraron repetidamente la estimulación de la síntesis del ARN al añadir ADN a los extractos de la bacteria E. coli, aislada de una manera determinada que contenía la actividad de ARN polimerasa y los 4 RNDS. Esta era inhibida rápidamente al añadir pequeñas cantidades de NDAsas y RNasas. Los 4 RNDS. Esta era inhibida rápidamente al añadir pequeñas cantidades de NDAsas y RNasas, las cuales eran destructoras de ADN y del ARN. Ahora voy a hablar del descubrimiento de la replicación bidireccional, que en la década de 1960 descubrieron que, la replicación no solamente ocurre en una sola dirección a lo largo del ADN, ya que a partir de un punto de origen, progresa en dos direcciones opuestas, como está su estructura, que son la doble hélice. Okay. Ahora creo que es importante mencionar sobre Okazaki, que fue una gran mujer, y hablaremos sobre los fragmentos de Okazaki. En 1968, Okazaki y Iwako realizaron un experimento en el cual descubrieron que una población de fragmentos son sintetizados durante la replicación del ADN. ¿Qué realizaron? Introdujeron un pulso corto de 3-H-tirimina en un cultivo de Escherichia coli, otra vez Escherichia coli, siempre estás presente, y extrajeron el ADN de las células de varios intervalos. Pero bien, ¿qué son los fragmentos de Okazaki? Los fragmentos de Okazaki se refieren a pequeños fragmentos de ADN, que es de cadena simple, que son formados en el momento de la replicación del ADN y específicamente en las cadenas retrasadas. Como último punto tenemos los mecanismos de errores. Claro, como siempre, hay algunos errores. Siempre hay errores. Pero muchas veces se pueden corregir. A medida de las investigaciones, se descubrió que las enzimas del ADN polimerasa no solo sintetizaban hebras nuevas de ADN, sino también tenían la capacidad de corregir errores durante la replicación mediante procesos de corrección de pruebas. A partir de esto se descubrieron más detalles del proceso de replicación, como el reconocimiento de orígenes de replicación, la maquinaria proteica de replisoma, la reparación de errores, entre otros.
Y bueno, ahora voy a hablar de las burbujas de replicación, no de jabón, que corresponden a un proceso de replicación del ADN en el cual se abre la molécula y bueno, esto es conocido como burbuja de replicación, donde se encuentran las horquillas de replicación que producen el desarrollamiento de cadenas polinucleótidas y la síntesis de nuevas cadenas en el ADN. Okay. Y creo que esto fue toda nuestra presentación. Como conclusión podemos decir que la replicación del ADN fue un paso importante para lo que hoy podemos conocer como la biotecnología. Y creo que es todo por nuestra parte. Esperamos que Nos hayan comprendido. haya sido de su entendimiento. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Adiós.